Inicialmente vamos a explicarle la ficha técnica de Banfield. Bueno, el título de esta prueba es Batería Neuropsicológica de las Funciones Ejecutivas. Los autores de esta prueba son tres: Julio César Flores Lázaro, Ostrowski y Azucena Lozano. La procedencia de esta prueba es de México, la editorial es el Manual Moderno. El ámbito de aplicación de Banfield se puede dar en diferentes áreas, por ejemplo en psicología, en neuropsicología, en psiquiatría y en la clínica. La población objetivo de esta prueba es de niños adultos, de niños de 6 años, adultos de 80 años. El objetivo principal de esta prueba es evaluar 15 procesos relacionados con las funciones ejecutivas, los cuales se agrupan en 3 áreas específicas: órbito medial, prefrontal anterior y dorsolateral. La confiabilidad de esta prueba se determina a partir de la consistencia. La consistencia en este caso dio de 0,80, lo que significa que esta prueba sí es consistente en el tiempo. Las pruebas que componen a la batería Banfield están sustentadas a partir de la validez neuropsicológica. Esto significa que tiene mucho sustento científico, teórico en estas áreas. También significa que los sujetos a los cuales le realizaron este estudio tenían algún daño cerebral o se realizaron estudios a partir de la neuroimagen. Por esta razón es que los reactivos que componen cada una de estas pruebas están sustentadas a partir de la validez del constructo. Las puntuaciones normalizadas de esta prueba la media es de 100 y la descripción estándar es de 15. Esto significa que estas puntuaciones corresponden al CI. La estandarización de esta prueba se dio en la población mexicana a partir de 142 infantes y 308 adultos, teniendo en cuenta la escolaridad de cada individuo porque es de total importancia para la correcta aplicación y calificación de esta prueba. La batería consta de 15 pruebas. Los materiales que se usan para la correcta aplicación de estas pruebas son el manual, el protocolo, el cuestionario neuropsicológico del daño frontal, las láminas, juego de cartas, tarjetas para clasificación de cartas y finalmente la torre de Hanoi. Las recomendaciones e instrucciones que se pueden tener en cuenta para realizar esta prueba: primero es que la edad mínima es de 6 años y la edad máxima es de 80 años. También otra de las instrucciones es que la persona que califica la prueba debe tener muy en cuenta la escolaridad que tenga la persona a la que se le aplicó para llevar a cabo una adecuada calificación. También tener un lugar libre de distractores, tener buena iluminación y decir de forma adecuada los ítems para que no se vaya a perder la validez de la prueba. La descripción del contenido, que engloba la descripción de cada una de las pruebas, de los ítems, de la aplicación y de la corrección, va a ser explicada a continuación. Para la aplicación y calificación de las pruebas, lo primero que se debe tener en cuenta es la organización del material, del objetivo y del tiempo de aplicación que requiere cada uno. Para la prueba de laberintos, el material que se requiere es el laberinto del 1 al 5, lápiz, cronómetro y protocolo de aplicación. Para el tiempo de aplicación se tiene en cuenta que los niños de 6 a 7 años se suspende después de 5 minutos y para los de 8 años en adelante se suspende después de 4 minutos. Para las instrucciones se tiene abierto el protocolo en las páginas 14 y 15. La instrucción que se le da a la persona es: lo que tiene que hacer es resolver los laberintos lo más rápido posible, empezando en el asterisco y finalizando en la S, sin tocar ni atravesar las paredes, tratando de no levantar el lápiz ni de borrar. Listo, comience. Posteriormente se le señalan los siguientes laberintos y se le dice: ahora continúe con el siguiente laberinto y comience. En caso de ser necesario, se vuelve a indicar lo que debe hacer la persona. En cuanto al registro, se debe anotar en la hoja del protocolo los siguientes elementos para cada uno de los laberintos: el número de veces que atraviesa o toca las paredes, el número de veces que entra a un camino sin salida y el tiempo para completar cada laberinto.
En cuanto a la calificación, se anota por cada laberinto, si atraviesa los laberintos, si entra en un camino sin salida y el tiempo en segundos que tarda en completar el laberinto. La calificación total consiste en la suma de cada tipo de error cometido. Solo para el tiempo se considera el promedio de todos los laberintos resueltos. Si la persona no completa los 5 laberintos, la calificación total se realiza con los laberintos que haya resuelto. La segunda prueba de Banff es el señalamiento autodirigido. Los materiales que se utilizan en esta prueba son la lámina 1, lápiz, cronómetro y protocolo. El tiempo de aplicación de esta prueba se debe suspender a los 5 minutos. Las puntuaciones máximas que se pueden tener en esta prueba son 25 aciertos. Las instrucciones que se dan son las siguientes. Ahora, en esta lámina, señale con su dedo una figura distinta cada vez. Las figuras que señale no deben estar juntas. Debe señalar de forma salteada. Por ejemplo, si señala esta figura, no puede señalar la que está a su derecha, ni tampoco la que se encuentre abajo, o la que esté en diagonal. Debe señalar todas las figuras, pero trate de no repetir ninguna. Avíseme cuando haya terminado. Seguimos con el registro. En el protocolo se registra con un número debajo o al lado el orden en el cual fueron señaladas cada una de las figuras. En caso de indicar la misma figura más de una vez, se anota el número en que fue señalada nuevamente. Para la calificación, en esta prueba se toman en cuenta los siguientes parámetros: tiempo, perseveraciones, omisiones y aciertos. El tiempo en segundos, empleado para terminar de señalar las figuras de la lámina. Las perseveraciones son las figuras señaladas más de una vez. Se marca la figura con el número que le corresponde y se contará como una perseveración. Las omisiones, que fueron las figuras no señaladas, y los aciertos, que es el total de aciertos, que será el número de figuras señaladas de manera no contigua y que no hayan sido perseveradas. Teniendo en cuenta que si en un inicio la persona señala 2 figuras contiguas, la segunda no se considerará como acierto, pero que a partir de las 12 figuras señaladas, sean estas correctas o no, se podrá contar como acierto una figura señalada que esté contigua a la figura previa. La tercera prueba es el ordenamiento alfabético de palabras. Para este se requiere utilizar el protocolo y el lápiz. Las instrucciones que se le dan a la persona son: le voy a decir una serie de palabras, cada una de ellas empieza con una vocal o consonante. Después de que escuche las palabras, usted tiene que decirlas en orden alfabético. En este caso, se tienen hasta 5 ensayos para decir correctamente cada lista de palabras. En cada uno de estos ensayos se le lee la lista de palabras en el mismo orden. Se le aplican las 3 listas de palabras, aunque alguna de ellas no haya sido ordenada correctamente en los 5 ensayos. Debe tenerse en cuenta que esta prueba no se aplica a niños de 5 a 7 años y se aplican únicamente las 2 primeras listas a niños de 5 a 9 años y adultos de 31 a 59 años con años de escolaridad entre 4 y 9. Para el registro, en el protocolo se anota el orden en el que la persona menciona cada una de las palabras. Aún así, si estas son intrusiones o perseveraciones. En cuanto a la calificación, en esta prueba se califican los aspectos en cada una de las listas de palabras, teniéndose en cuenta que éstas hayan sido terminadas. Se califica el número de ensayos en el que se realizó la lista correctamente. En este caso se tienen 5 ensayos para hacerlo de forma adecuada. Si en estas 5 formas no se ha ordenado correctamente la lista, se anota un 0 en el número del ensayo. Las perseveraciones son las palabras que la persona repite más de una vez en un ensayo. Las intrusiones, que corresponden con las palabras que menciona la persona pero que no se encuentran en la lista, y los errores de orden, que es decir, palabras cuya vocal o consonante de inicio no corresponden con la secuencia del alfabeto. En caso de que la persona no recuerde ninguna palabra del primer ensayo y se le pida que la repita, las respuestas se anotarán en el ensayo siguiente. La cuarta prueba es resta consecutiva. Para esta, el material requerido es el protocolo, un lápiz y cronómetro. Tiene un tiempo de aplicación máximo de 5 minutos y las instrucciones se dan de acuerdo a la lista que se esté leyendo. La tarea A se aplica a niños a partir de los 8 años de edad y la tarea B se aplica a partir de los 10 años de edad en adelante. Se le da a la persona la siguiente instrucción: vamos a hacer una resta a partir del 40 o del 100
y tiene que restar de forma consecutiva de 3 en 3 o de 7 en 7 hasta que yo le diga. Comience. Algo importante es que hay que aclarar que esta resta se debe hacer de forma mental, evitando que se usen los dedos para contar o cualquier otro indicativo de regulación externa para realizar la tarea. Para el registro se anota cada respuesta y el tiempo transcurrido hasta completar la tarea. Y para la calificación se consideran los siguientes aspectos: los aciertos, que corresponde con la cantidad de restas individuales correctas que realiza la persona. El número máximo posible de aciertos es 14 para la prueba de resta entre 100 y 7 y de 13 aciertos para la resta de 43. Los errores, que es cuando la persona no da el resultado al restar la cantidad indicada, y el tiempo en segundos transcurrido desde que se dice comience hasta concluir con las restas consecutivas. La prueba es suma consecutiva. El material necesario es el protocolo, el lápiz y el cronómetro. Tiene un tiempo de aplicación máximo de 5 minutos y las instrucciones que se le dan a la persona son: vamos a hacer una suma, comenzando desde el 1 y tiene que sumar de 5 en 5, yo le diré cuándo parar. Comience. Al igual que la prueba anterior, se le señala a la persona que la suma se debe hacer de forma mental, evitando utilizar los dedos. Para el registro se anota cada respuesta y el tiempo que transcurre hasta que complete la tarea. En cuanto a la calificación, se tienen en cuenta los aspectos de aciertos, errores y tiempo. En los aciertos se toma en cuenta el número de respuestas correctas. El número máximo posible de aciertos es 20. Los errores, que corresponden con la respuesta incorrecta al sumar 5 de la cantidad que se tenía, y el tiempo transcurrido en segundos desde que se le dice a la persona que comience hasta que termine la prueba. La sexta prueba es clasificación de cartas. Para esta se deben utilizar la lámina 2, el grupo de 64 cartas de respuesta, lápiz, protocolo y cronómetro. El tiempo de aplicación es máximo 10 minutos. Las instrucciones que se le dan a la persona son: en esta tarea lo que tiene que hacer es tomar cada una de las cartas, empezando por la de arriba, y debe colocarlas frente a alguna de estas, según cómo crea que se relacionan o deban clasificarse. Los criterios de clasificación irán cambiando conforme avance la prueba. Si la carta que colocó es correcta, no diré nada, pero si es incorrecta, yo le diré incorrecta. Entonces deja ahí la carta, toma la siguiente y trata de colocarla en el lugar adecuado. ¿Listo? Comience. Es importante tener en cuenta que para la prueba se consideran 3 criterios de clasificación: color, forma y número. La primera secuencia de clasificación es color. Cuando se complete esta categoría se pasa a forma seguida de número, luego forma, número y color nuevamente. El evaluador cambiará este criterio cuando se produzcan 10 clasificaciones correctas, ya sean de forma continua o interrumpida. Es importante que no se notifique el cambio de clasificación, ya que este cambio debe estar inmerso en la retroalimentación proporcionada por el evaluador. En cuanto al registro, la prueba tiene diversas claves de registro. En el protocolo se observa que se puede realizar de 4 formas distintas. Un círculo, que se utiliza para indicar el principio de clasificación que se está utilizando. Esto se hace nada más al comenzar o cambiar el criterio de clasificación de las cartas. Al utilizar la diagonal, quiere hacer referencia a que el criterio que se ha utilizado ha sido el correcto. La línea subrayada corresponde a que, además de haber puesto la carta en el criterio correspondiente, se añadió otra categoría adicional. La X significa que se ha marcado un criterio incorrecto, y el tachar la letra O se corresponde con que se ha utilizado un criterio adicional para evaluar la carta, de los cuales no se encuentra presente ni en color, forma o número. Frente a la calificación hay 5 criterios que se tienen en esta prueba, la cual evalúa los aciertos, que es la correspondencia entre el principio de clasificación que se establece en la prueba y el criterio con el que clasifica el sujeto por cada carta. El máximo posible de aciertos es 64, y en el caso de que se coincida con el criterio utilizado y además un criterio adicional, se toma nada más como un acierto. Los errores, que son registrados con una X y que se dan al no haber correspondencia entre el criterio de clasificación de la prueba con el realizado por la evaluada o el evaluado. Y en el caso de que se coincida con más de 2 criterios equivocados, se marcan ambos criterios, pero solo se califica como un error. Las perseveraciones, que es cuando, a pesar de haberse ubicado la carta en un criterio incorrecto, en la posterior carta también se sigue evaluando el mismo criterio.
Y las perseveraciones diferidas, que es cuando al darse un error se sigue presentando errores en otras categorías, pero se reincide a presentar nuevamente el error en una categoría en la que ya se había puesto. Por ejemplo, el criterio de evaluar es color, pero se ha puesto forma, posteriormente número, luego en otra clasificación y nuevamente pasa a formar parte del criterio de forma, que también constituye un error. Y por último, los errores de mantenimiento, que son cuando después de haberse realizado de forma consecutiva como mínimo 3 aciertos, no se mantiene este criterio, sino que se cambia por uno erróneo. La séptima prueba son clasificaciones semánticas. Para esta prueba se requiere la lámina 3, lápiz, cronómetro y protocolo. Tiene un tiempo máximo de aplicación de 5 minutos y la instrucción que se le da a la persona son: la siguiente tarea consiste en que clasifique o agrupe las figuras que ve en esta lámina. Usted me dirá el criterio por el que las está clasificando y cuáles figuras pertenecen al grupo elegido. Puede volver a mencionar diversas figuras en clasificaciones diferentes. Haga la mayor cantidad posible de agrupaciones. Yo le indicaré cuando termine su tiempo. Comience. Y en caso de que la persona haya terminado, pero aún no haya concluido el tiempo, se le dice qué otras clasificaciones puede hacer. En cuanto al registro, en el protocolo se cuenta con 12 columnas y en cada una se anota el criterio de clasificación que haga la persona. Por ejemplo, mamíferos, y cada uno de los animales que se encuentran y que son dichos por la persona que pertenecen a esta categoría o este criterio. Para la calificación se hace teniendo en cuenta los siguientes criterios: número de categorías concretas, número de categorías funcionales, número de categorías abstractas, el promedio de elementos incluidos en cada una de las 3 categorías, el promedio total de elementos incluidos en todas las categorías y la puntuación total. El número de categorías concretas corresponde con las capacidades o características físicas o que se perciben de los animales. Por ejemplo, que tienen 4 patas, son grandes, entre otros. El número de categorías funcionales corresponde con las propiedades activas de los animales. Ejemplo, son peligrosos, son rápidos, muerden, entre otros. Las categorías abstractas, que se definen como propiedades semánticas abstractas. Por ejemplo, si son mamíferos, domésticos, marinos, entre otros. En el caso de la puntuación total, se concede 1 punto si la categoría es concreta, 2 si es funcional y 3 si es abstracta. Estos puntos se dan por cada categoría que genere la persona y las puntuaciones se anotan en este cuadro de la izquierda. Y la puntuación total es la suma que se hace de los puntos dados a cada categoría generada. La puntuación máxima que se puede obtener en esta prueba es de 36. Y en el caso de que el animal no corresponda con la categoría a la cual se está refiriendo, no se cuenta para la calificación. Y mínimo, para que cada categoría o criterio deba tenerse en cuenta, debe tener como mínimo 2 figuras. La octava prueba de Banfe es efecto Stroop forma A. Para este, los materiales requeridos son la lámina 4, lápiz, cronómetro y protocolo. Tiene un tiempo máximo de aplicación de 5 minutos y esta no es aplicada a los niños entre 6 y 7 años. La instrucción que se le da a la persona es: ahora lo que tiene que hacer es leer en voz alta cada palabra, columna por columna, iniciando en la parte de acá y continuando con las de abajo. Cuando ve una palabra subrayada, tiene que mencionar el color con el que esa palabra está pintada y no lo que está escrito. ¿Está preparado? Comience. Para el registro, en el protocolo se encuentran anotadas las palabras que corresponden con la lámina 4. Y en el color se encuentra marcada la respuesta correcta que corresponde con la palabra subrayada de la lámina. Se registra con una X cuando la palabra no corresponde con el color y una palomita o chulito cuando sea un acierto. En cuanto a la calificación, se tienen en cuenta los errores tipo Stroop, errores no Stroop, tiempo y aciertos. Los errores tipo Stroop son cuando se dice la palabra subrayada en lugar del color. Los no Stroop cuando se lee la palabra incorrectamente de la palabra no subrayada. Y aunque haya un intento de rectificación, por ejemplo, al decir ro verde, aunque se quería decir rojo y finalmente se dijo verde, se califica como un error. El tiempo en segundos empleado en completar la prueba. Y en cuanto a los aciertos, que corresponden con las palabras leídas correctamente, la puntuación máxima posible es 84. La novena prueba es fluidez verbal. Para este, el material que se requiere es protocolo, lápiz y cronómetro. Tiene un tiempo de aplicación máximo de 1 minuto y la instrucción que se le da a la persona es: ahora lo que hará es mencionar la mayor cantidad de verbos o acciones que pueda en 1 minuto.
y los debe decir en infinitivo, por ejemplo, correr o jugar. ¿Está listo? Comience. Para el registro, en el protocolo se anota el número de verbos, las perseveraciones y las instrucciones. En cuanto a la calificación, se tienen en cuenta los aspectos de aciertos, instrucciones y perseveraciones. Los aciertos es el total de verbos correctamente mencionados. Las instrucciones, las palabras que no son verbos, por ejemplo, sustantivos, pronombres, adverbios. Y las perseveraciones, que es mencionar 2 o más veces un mismo verbo. La prueba número 10 es juego de cartas. El material que se requiere para esta prueba es el juego de cartas de puntos marcadas del 1 al 5 y el juego de cartas de castigo, lápiz, cronómetro y protocolo. Esta prueba tiene un tiempo de aplicación máximo de 5 minutos y la instrucción que se le da a la persona es: el objetivo de esta prueba es lograr la mayor cantidad posible de puntos. Para esto puede escoger cartas con valor desde 1 hasta 5 y en el orden en el que usted quiera y las veces que quiera. Cada vez que tome una carta de cualquier grupo, yo tomaré la carta que le corresponde al grupo de enfrente, las cuales pueden contener o no castigos. Si la carta de castigo contiene el número 0, conservará los puntos obtenidos. Si por ejemplo la carta tiene -5, usted perderá esos puntos. Debe tenerse en cuenta que cada vez que se muestre una carta de castigo, se menciona en voz alta el castigo que le corresponde a la persona, al mismo tiempo que se le muestra la carta. En cuanto al registro, en el protocolo se presenta una tabla que contiene 6 filas. En las filas del 1 al 5 se marca con un punto el valor de cada carta seleccionada y en la fila superior se anotan los castigos, también con un punto, y si aparece un 0 no se registra nada. Para la calificación se toman en cuenta el número de cartas, el número de castigos, la puntuación total y el porcentaje de cartas de riesgo. En cuanto al número de cartas, se anota el número de cartas que la persona escogió de cada uno de los bloques, que va del 1 al 5, y se multiplica por su valor, y al sumar estos puntos se obtiene el subtotal de los puntos obtenidos en la prueba. El número de castigos, que es el número de castigos que se obtiene para cada grupo de cartas, y se multiplica por el castigo que le corresponde a cada una de ellas. En este caso, son 2 puntos de castigo para las cartas 1, 3 puntos para las cartas 2, 5 puntos para las cartas 3, 8 para las 4 y 12 para las cartas 5. Y se hace la suma de los puntos de castigo y se anota en el subtotal. Para la puntuación total, esta surge de restar los puntos de castigo a los puntos ganados. Estas puntuaciones pueden tener valores negativos, lo cual indica que se escogió una cantidad significativa de cartas de riesgo. Y frente al porcentaje de cartas de riesgo, se obtiene el total de cartas que toma la persona y el número de cartas de riesgo. Y finalmente, al concluir la tarea, se le realiza a la persona cada una de estas preguntas: ¿cuáles grupos de cartas eran los que más puntos le daban? ¿Con cuál grupo de cartas se quedaba con menos puntos? ¿Cuáles grupos de cartas le quitaban puntos con más frecuencia? ¿Y cree que ganó o que perdió? La 11ª prueba es selección de refranes. Para esta, el material que se requiere es protocolo, lápiz y cronómetro. Tiene un tiempo de aplicación máximo de 5 minutos y se aplica a partir de los 10 años. Las instrucciones que se le dan a la persona son: ahora lo que tiene que hacer es leer cada uno de los refranes en voz alta y seleccionar cuál de las 3 opciones de respuesta es la que mejor describe el significado de cada refrán. Comience. Y en el caso necesario, debido a causas de dificultad visual, el examinador puede leerle los refranes y las opciones de respuesta a cada uno de ellos. Frente al registro, se anota la opción de respuesta elegida y el tiempo total en segundos para terminar los 5 refranes. Para la calificación se hace en base a los aciertos, que es la puntuación máxima posible de 5 puntos. Y cada respuesta correcta vale un punto, teniendo en cuenta que para el refrán 1 la opción elegida sea la A, para la 2 la C, la 3 la B, la 4ª la A y la 5ª sea la A o la B. También se tiene un puntaje de 0,5 puntos si la respuesta cercana a la opción correcta son para la 1 la B, para la 2 ninguna, para la 3 la A, para la 4ª la B y para la 5ª la C. La 12ª prueba es torre de Hanoi. Para esta, el material que se requiere es una torre de Hanoi con 4 discos, lápiz, cronómetro y protocolo. El tiempo de aplicación es de máximo 5 minutos, en el caso de niños de 6 a 7 años y a los 4 minutos de 8 años en adelante. En cuanto a la conformación de los discos, esta depende de la edad de la persona. La torre de 3 discos se utiliza a partir de los 6 años y la torre de 4
discos a partir de los 10. Las instrucciones que se le dan a la persona son: observe cómo están colocados estos discos. Ahora su tarea consiste en pasar los discos de este poste hasta este último poste. Debe quedar en este mismo orden. Puede mover los discos a cualquiera de los postes, incluso regresarlos, pero solo puede mover un disco a la vez. Existen algunas reglas que debe tener en cuenta. No puede tomar más de un disco a la vez. Un disco pequeño no puede estar en ningún momento debajo de un disco más grande y no puede tener un disco en la mano y pasar a otro. ¿Listo? Comienza. En cuanto al registro, se anota el tiempo de cada tarea, el tipo de error y número de movimientos realizados hasta completar el arreglo original en el poste opuesto. En la calificación se tienen en cuenta el error tipo 1, error tipo 2, movimientos y tiempo. El error tipo 1 es mover más de un disco a la vez, el de tipo 2 colocar un disco más grande encima de uno más pequeño, los movimientos, que es el número de movimientos que realiza hasta llegar a la meta final en cada tarea, y el tiempo en segundos que completa cada tarea. La 13ª prueba es metamemoria. El material requerido es el protocolo y un lápiz. Para esta no hay un tiempo límite establecido y las instrucciones que se le dan a la persona son: la siguiente tarea consiste en que le voy a leer una lista de 9 palabras. ¿Cuántas palabras cree que pueda aprenderse? Es importante anotar la línea de predicción del número de palabras que dijo la persona. Luego, cuando la persona termine de decir aquellas palabras que logró aprender, se le menciona el total de palabras que logró memorizar y se le dice: ahora le voy a leer las mismas palabras en el mismo orden. ¿Cuántas palabras cree que se puede aprender? Y se continúa de esta forma hasta completar los 5 ensayos, aunque se haya aprendido todas las palabras antes de llegar al último ensayo. En cuanto al registro, está la predicción, que es el número de palabras que la persona cree que puede aprender, y se anotan en la parte superior de la columna para registrar las respuestas de cada ensayo. Se registra cada una de las palabras en el orden que se van mencionando, así como el número total de palabras que se refieren por ensayo. Y frente a la calificación se toman en cuenta los aspectos del total de palabras, los errores, las intrusiones y las perseveraciones. El total de palabras constituye a la cantidad de palabras recordadas correctamente en cada ensayo. Los errores se obtienen mediante la resta del número predicho de palabras y el número de palabras dichas en cada ensayo. Están los errores positivos, que resultan de la sobreestimación del número de palabras predichas por la persona, y los errores negativos, que resultan de la subestimación del aprendizaje. Y para obtener el total de errores positivos y errores negativos, se suma el valor de cada uno de estos errores y se anota en el lugar correspondiente, y se obtiene sumando los números errores tanto positivos como negativos obtenidos en los 5 ensayos. Las intrusiones, que son las palabras mencionadas que no pertenecen a la lista, y las perseveraciones, que son las palabras que se mencionan más de una vez en un ensayo. Y en el caso de que en uno de los ensayos se presente una intrusión y ésta se persevere en las demás, se cuenta también como una perseveración. La 12ª prueba es memoria de trabajo visoespacial. El material requerido para esta prueba es la lámina 1, lápiz y protocolo. No tiene un tiempo límite para su aplicación y las instrucciones que se le dan a la persona son: ahora voy a señalar con video algunas figuras en un orden preciso. Cuando termine, usted deberá señalar las figuras en el mismo orden que yo las señalé. No debe hablar en ningún momento. ¿Listo? Comience. En el caso de esta tarea, se consta de 4 listas que va incrementando el número de figuras, que van de 4 a 7 elementos, y por cada una de estas listas se proporcionan 2 ensayos. Si se señala la secuencia correcta en el primer ensayo, se pasa directamente al siguiente nivel. Si en el caso de que se cometiera un error en ambos ensayos, se da por terminada la prueba. En cuanto al registro, en el protocolo se anota con un número el orden preciso en el que se señaló cada figura en cada ensayo. Y la calificación que se da por cada ensayo se hace en base de los siguientes criterios: errores de orden, errores de sustitución, secuencia máxima. Los errores de orden es cuando se señala una figura en el orden que no le corresponde. Los errores de sustitución es cuando se señala una figura que no pertenece a la secuencia señalada. Las perseveraciones, cuando una figura se señala más de una vez en un ensayo, ya sea correcta o una sustitución. Y la secuencia máxima, que corresponde al nivel máximo señalado. El nivel máximo posible es 4. Y finalmente, para obtener el total de errores de orden, sustitución y perseveración, se suman las puntuaciones de cada ensayo.
forma B. El material requerido para esta prueba es de lámina 5, lápiz, cronómetro y protocolo de aplicación. Esta prueba no se aplica a niños entre 6 y 7 años y las instrucciones que se le dan a la persona son: a continuación leerá en voz alta cada palabra columna por columna. Iniciará con las columnas de la parte superior y luego con las de abajo. Cuando yo señale cada columna con mi dedo y diga leer, usted deberá leer cada palabra de la columna, pero cuando le diga color, deberá mencionar en toda esa columna el color con el que están escritas las palabras. Y así iremos alternando cada columna hasta terminar la prueba. Preparado, comience. En cuanto al registro, en el protocolo se encuentran las columnas marcadas en negro, donde el evaluador debe mencionar leer, y en color las palabras de las columnas que el evaluador debe mencionar color. Y en cuanto a la calificación, en esta prueba se consideran los siguientes aspectos: errores STRUB, errores no STRUB, tiempo, aciertos y si se equivoca parcialmente. Por ejemplo, los errores a pesar de que se haya rectificado la persona, en el caso de que, por ejemplo, se fuera a decir rojo y finalmente se dijera verde. Los errores STRUB, que es cuando no se menciona el color en el que está escrita la palabra en una columna donde se le mencionó el color. Los errores no STRUB, que es cuando no leyó correctamente alguna palabra en una columna que debía leer normalmente. El tiempo en segundos que tarda la persona en completar la prueba y el total de aciertos, que son las palabras leídas correctamente, de los cuales la puntuación máxima posible es 84.